Carretera sin tiempo. Testimonio documentado. Durango. No hay cartel que lo advierta, pero todo camionero de experiencia conoce el silencio peculiar que cubre algunos tramos del desierto de Durango. Era pasada la medianoche, según recuerda el conductor, cuando avanzaba solo, cargando una plataforma de materiales industriales rumbo a Torreón. El clima estaba despejado, el viento casi inmóvil. Por radio, ningún otro colega se reportaba, algo que no le sorprendía. En esa franja del desierto, los turnos se asignan para evitar saturación. El evento no fue repentino, sino gradual. Primero, la estática en el radio. Luego, las luces del tablero encendiendo y apagándose con un ritmo errático, como si la corriente eléctrica tuviera fallas momentáneas. El motor, sin embargo, siguió funcionando unos minutos más, hasta que, justo en una curva sin señalización, el tráiler se detuvo por completo. Motor apagado, luces muertas. El conductor bajó, linterna en mano, revisando fusibles, batería, conexiones. No había explicación. Fue entonces cuando notó algo imposible. El aire mismo parecía girar en torno a su cuerpo, pero no como un viento normal. No levantaba polvo, no movía el cabello. Era un remolino contenido, invisible salvo por una especie de vibración que distorsionaba el horizonte. Dentro de ese fenómeno, el paisaje empezó a alterarse. El asfalto desapareció bajo sus botas, reemplazado por terracería seca. Las líneas blancas del camino se desvanecieron. Miró hacia arriba, buscando estrellas, y las encontró borrosas, como si un velo cubriera el cielo. Entonces ocurrió lo más perturbador. Un tráiler viejo, de caja cerrada y cabina color azul deslavado, apareció avanzando lentamente desde el horizonte, levantando polvo. El conductor sintió el impulso de hacerle señales, esperando ayuda, pero en cuanto vio el rostro del chofer, el mundo se le vino abajo. Era su propio padre, joven, con la misma complexión, las mismas cejas, el mismo modo de sujetar el volante. No llevaba radio, ni GPS, solo un pequeño crucifijo colgando del espejo. El tráiler pasó de largo sin detenerse. No hizo ruido, no dejó eco, ni crujido de grava. Solo el polvo que flotaba estático durante segundos imposibles. El hijo dio un paso atrás, tropezando con el costado de su propio camión. Y al hacerlo, el remolino desapareció. El motor encendió de golpe. Las luces regresaron. El asfalto estaba otra vez bajo sus pies. Al regresar a casa, durante la cena familiar, el conductor relató el suceso. Esperaba burlas o incredulidad, pero cuando mencionó el color del tráiler y la caja cerrada, su padre dejó caer el tenedor. Confirmó que en los años 70, él había recorrido ese tramo con un camión azul deslavado, exactamente como lo describía su hijo. Hubo un detalle más. Mientras revisaba su ropa después de aquel viaje, el conductor encontró en el bolsillo trasero de su pantalón algo que no recordaba haber guardado. Una cajetilla de cigarros. Marca descontinuada desde los 80, la misma que su padre solía fumar antes de dejar el vicio. Ambos bajaron al taller, donde guardaban objetos viejos. Allí, compararon la cajetilla con una antigua colección del padre. El diseño era idéntico, pero el paquete hallado esa noche estaba ligeramente desgastado, con arena del desierto todavía adherida en los pliegues. Consultaron a otros camioneros. Algunos reconocieron haber escuchado historias parecidas, aunque nadie podía decir dónde exactamente ocurrían esos fenómenos. Solo mencionaban una frase común: zona del silencio, un área en la que, por razones aún sin explicación, el tiempo, el sonido y la tecnología parecían comportarse de forma anómala. Desde entonces, el protagonista del relato evita ese tramo. Prefiere rodear por rutas más largas, aunque implique gastar más combustible o perder horas de sueño. Cada vez que cruza caminos con otros camioneros, comparte la anécdota con quienes se atreven a escuchar.
Varias veces ha intentado localizar el punto exacto usando coordenadas, pero el desierto siempre luce diferente. Los kilómetros se repiten con el mismo paisaje de matorrales bajos, piedras dispersas y cielo interminable. No hay marcas, no hay señales. El hombre asegura que lo más inquietante no fue haber visto a su padre de joven, sino la certeza de que, durante ese cruce de tiempos, él mismo podría haber quedado atrapado en la época equivocada, conduciendo para siempre por una carretera que ya no existe en el presente. Hoy en día, la cajetilla de cigarros permanece guardada en una vitrina del taller familiar, junto a fotografías viejas y recortes de periódico. No como un simple recuerdo, sino como prueba material de una noche en la que, en medio de la nada, un camionero presenció una fractura en la línea del tiempo, quedando marcado para siempre por el silencio del desierto. Camión que no quiere ser olvidado. Fue en las carreteras entre Jalisco y Nayarit, donde un hombre que llevaba más de 20 años en el oficio vivió lo que todavía le cuesta contar. Había comprado un tráiler Kenworth clásico, color rojo, con detalles cromados opacos ya por el paso del tiempo. Lo había adquirido a buen precio de la viuda de un compañero de ruta que había fallecido hacía pocos años. El tráiler se mantenía sólido, con el motor aún rindiendo fuerza pese a sus cicatrices mecánicas. Él lo vio como una oportunidad de seguir trabajando, sin darle demasiadas vueltas al hecho de que el camión había sido protagonista de un accidente fatal. La primera semana de uso, todo fluyó normal. El hombre lo usaba principalmente para transportar abarrotes y cargas ligeras por las rutas nocturnas, saliendo al filo de las 10 de la noche para evitar el calor y el tráfico. Las primeras señales llegaron de manera discreta. Una madrugada, al cruzar por un tramo solitario después de Compostela, notó que la radio vieja que siempre mantenía apagada encendió sola. Sintonizaba una estación inexistente, reproduciendo una melodía antigua, de esas de boleros con guitarra rasposa, de las que se escuchaban en cantinas hace décadas. Apretó el botón para apagarla, pero la música siguió sonando unos segundos más, como si el aparato hubiera ignorado su orden. No le dio importancia, creyó que era un falso contacto. Sin embargo, con el pasar de los días, hubo más detalles difíciles de ignorar. En los espejos laterales, en plena carretera desierta, alcanzaba a ver de reojo la silueta de alguien sentado en el estribo lateral del tráiler, justo detrás de la puerta del copiloto. Cuando volteaba a mirar, no había nadie. La figura siempre se presentaba de noche, siempre por segundos fugaces. En otra ocasión, mientras avanzaba por una recta interminable rumbo a Ixtlán del Río, las luces altas comenzaron a parpadear sin que él las activara. Pensó que podría tratarse de un falso contacto en el tablero, así que decidió revisarlo al llegar a destino. Pero el mecánico no encontró fallas. Días después, cuando transportaba carga de Tepatitlán a Tepic, experimentó el suceso que lo marcó para siempre. Era pasada la medianoche, la carretera estaba húmeda por una llovizna ligera, y al descender una pendiente larga conocida por todos los traileros de la zona, el volante comenzó a ofrecer resistencia. Sentía que giraba con vida propia, no enloquecido, sino como si alguien desde el otro lado tratara de tomar el control. En un primer momento, pensó que era cansancio suyo, pero entonces los frenos dejaron de responder. Apretaba el pedal con fuerza y no pasaba nada. Las revoluciones del motor aumentaban, el tráiler empezaba a embalarse cuesta abajo, ganando velocidad. El sonido del viento era ensordecedor, y la presión en el pecho le recordaba que cualquier error lo haría terminar estampado en el fondo de un barranco. Recordó entonces que el antiguo dueño había muerto en un accidente similar, justo en esa misma ruta, en esa misma bajada. La radio encendió de nuevo, tocando otra vez aquella canción vieja, pero esta vez con la voz distorsionada, como si estuviera cantando desde el fondo de un pozo. El hombre sintió un terror frío que le recorrió desde el cuello hasta las manos, y sin pensarlo soltó un grito, no de miedo sino de súplica. «No lo hagas,
por favor. Y añadió una oración breve, pidiendo a Dios que intercediera. Casi de inmediato, el volante dejó de resistir. De un segundo a otro, como si quien lo estuviera controlando hubiera soltado sus manos invisibles. Los frenos comenzaron a responder justo cuando divisó la rampa de emergencia al costado de la carretera. Con las llantas patinando y el motor rugiendo, logró meter el camión en la rampa, sintiendo cómo el peso enorme del tráiler se detenía poco a poco hasta quedar completamente inmóvil, rodeado de polvo y silencio. Bajó temblando, con las piernas débiles. Encendió un cigarro, algo que no solía hacer, simplemente para darle ocupación a sus manos. No había explicación lógica para lo que acababa de pasar. Tampoco quería buscarla. Al día siguiente, apenas amaneció, cumplió la promesa que se había hecho mentalmente mientras luchaba con el volante. Llevaría el camión a bendecir. Fue a una parroquia en su pueblo, donde el sacerdote apenas escuchó su historia con ojos entrecerrados, como si no fuera la primera vez que alguien acudía con algo así. Le roció agua bendita, rezó algunas oraciones, y el hombre colocó un crucifijo grande en el tablero, asegurándolo con cinta para que no se moviera. Desde aquel día, las anomalías desaparecieron. La radio ya no encendía sola. Las siluetas en los espejos no volvieron a manifestarse. Las luces se comportaban como debían. Pero el hombre nunca dejó de sentir un respeto silencioso cada vez que ponía las manos sobre el volante. Era consciente de que ese camión había querido llevarlo al mismo destino de su antiguo dueño, como si arrastrara todavía un eco de la tragedia pasada. A pesar de las bendiciones y de su fe, en el fondo sabía que no todo desaparece del todo. Había noches, muy de vez en cuando, en las que el crucifijo se inclinaba levemente hacia un lado, como si algo invisible lo tocara. Y en esas noches, el hombre prefería apagar el motor, estacionarse en una zona segura y esperar a que amaneciera antes de seguir su camino. Porque, aunque las cosas se calmaran, hay máquinas que guardan memorias más profundas que cualquier desperfecto mecánico, máquinas que no quieren ser olvidadas, ni a sus dueños pasados. Ese tráiler sigue circulando hoy en día, reconocido por su pintura ya gastada y el crucifijo colgando en el centro del tablero. Los traileros de la zona lo identifican, y aunque no todos saben la historia completa, más de uno comenta que cuando lo ven pasar de noche, acompañado solo por el sonido del motor, sienten el impulso de persignarse, no por el hombre al volante, sino por lo que podría ir sentado justo detrás de él. La curva del diablo. En la Sierra de Chiapas hay un tramo que figura en los mapas solo como una curva más, pero entre los conductores veteranos se conoce por un nombre que nadie pronuncia con ligereza: la curva del diablo. No tiene señalización oficial, no tiene luces. Apenas si el pavimento muestra una línea blanca desvanecida en la orilla. Pero el que pasa por ahí de noche rara vez olvida el silencio espeso que rodea ese lugar. El relato más claro que se tiene proviene de un chofer de carga que prefirió mantener su nombre reservado. Según contó, manejaba un tráiler de doble remolque, con destino a Tapachula, cargado de abarrotes. Era una madrugada como cualquier otra, con el clima despejado y la carretera vacía, justo después de pasar un poblado pequeño donde llenó combustible. Al llegar a ese tramo, el velocímetro marcaba una velocidad estable. Todo parecía en orden, hasta que notó algo que solo describió como un apagón del sonido. El motor seguía encendido, pero el ruido del viento, de las llantas, del propio motor, se esfumó. Lo único que quedó fue un silencio total y opresivo. En ese momento, un olor penetrante comenzó a filtrarse por el sistema de aire acondicionado de la cabina. Era azufre, claramente reconocible, porque lo había sentido antes en otros sitios, un hedor amargo y denso que irritaba la garganta. Creyó al principio que era alguna falla mecánica o que había pisado un charco de líquido químico, hasta que lo vio. Frente a la unidad, justo al centro del asfalto, apareció una figura. Era un hombre de estatura considerable,
vestido completamente de negro. Llevaba un sombrero de ala ancha, demasiado rígido para ser de tela normal. La figura estaba inmóvil, con una postura imposible de ignorar y una sonrisa extraña, marcada con nitidez bajo el ala del sombrero. Instintivamente, el chofer giró el volante hacia la ladera interna para evitar atropellarlo. No pensó, no razonó, solo actuó. Las llantas traseras comenzaron a patinar con violencia sobre el asfalto resbaladizo de la madrugada. La carga empujó hacia el costado, inclinando el tráiler peligrosamente hacia el precipicio. Por un segundo sintió que el vehículo se iría de lado. Durante el patinazo, las luces delanteras apuntaron hacia el abismo, pura negrura, sin fondo, ni señales reflectantes, ni vegetación. Solo vacío. Con un golpe seco en el corazón, logró estabilizar la unidad, frenando a centímetros de la orilla. El aire acondicionado seguía expulsando el olor insoportable. Bajó de inmediato, con las piernas temblorosas, sosteniéndose de la puerta mientras inspeccionaba el asfalto con su linterna de mano. No había señales de ninguna persona, ninguna marca de pisadas humanas, pero sí notó algo aún más inquietante. A lo largo de la carretera, justo donde había estado la figura, había marcas negras impresas en el pavimento. No eran marcas de llantas, eran huellas con forma de pezuñas, pequeñas en comparación con el tamaño del cuerpo que vio, pero bien definidas, como si el asfalto hubiera sido quemado al contacto. El viento comenzó a soplar de nuevo de forma súbita, levantando polvo y hojas secas. El silencio se rompió, devolviendo el ruido de la naturaleza, pero el olor seguía ahí. Subió a la cabina y con las manos aún entumecidas, encendió de nuevo el motor. Esta vez, el sonido fue más fuerte que nunca y las luces parecían parpadear. Decidió no quedarse ni un segundo más en esa curva. Condujo lentamente hasta el siguiente pueblo, sin poner música, sin distraerse, solo mirando de reojo los espejos retrovisores, como si en cualquier momento fuera a aparecer aquella silueta de nuevo. Cuando llegó al poblado, estacionó frente a una fonda que ya estaba abriendo sus puertas para el desayuno. Los primeros en verlo notaron su palidez y el sudor pegado en la frente. Preguntaron si se sentía mal o si había tenido un accidente. Fue ahí donde lo contó. Frente a 3 personas mayores, un par de mujeres preparando café y un hombre que limpiaba mesas. El silencio cayó sobre ellos al escuchar la palabra curva. No hubo bromas, no hubo incredulidad, solo miradas serias, casi resignadas. Le dijeron que no era el primero. Desde hacía generaciones, camioneros y hasta taxistas habían reportado lo mismo. Una figura de sombrero negro en el mismo punto, siempre de madrugada, siempre con ese olor asfixiante. Algunos nunca lograban detenerse a tiempo. Los cuerpos y los restos de los camiones eran encontrados en el fondo del barranco días después, cuando el olor del combustible chamuscado alertaba a los habitantes cercanos. Nadie se atrevía a colocar señalizaciones o barreras. Algunos decían que mientras más evidente fuera el peligro, más fuerte se hacía la presencia que habitaba ahí, como si algo invisible cuidara de mantener la trampa intacta. El camionero, ya más calmado, regresó a su unidad después de un rato, pero no volvió a conducir por esa ruta. Según él mismo relató, cada vez que pasaba por la Sierra de Chiapas, prefería rodear hasta por tramos de terracería antes de acercarse de nuevo a la curva. En la parte baja de su camión quedó la marca permanente de aquel deslizamiento, rayones profundos y restos de caucho quemado pegados al chasis. Los mecánicos lo revisaron después, pero no encontraron nada anormal. Sin embargo, durante semanas, la cabina conservó un leve rastro de ese olor sulfuroso, por más que la limpiara. El testimonio quedó grabado en voz para un grupo de choferes que solían reunirse en el área de descanso de un parador cercano. Desde entonces, muchos conductores nuevos son advertidos de la curva del diablo, aunque siempre hay quien no hace caso, confiando en su experiencia o su suerte.
Algunos aseguran que el verdadero peligro no es el precipicio, sino el hecho de que, después de verla una vez, la figura puede seguirte más allá de la carretera. Un hombre de sombrero negro, sonriente, parado en medio de cualquier camino solitario, esperando a que, con un movimiento en falso, alguien más cruce el límite entre lo real y lo infernal. Camionero que ve a una pasajera solo en los espejos. Era ya costumbre para él tomar la ruta de Toluca hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. En ese tiempo, prefería conducir de madrugada para evitar el tráfico denso de las ciudades y llegar más rápido a su destino. No era un hombre nervioso. Después de tantos años en carretera, ya se había acostumbrado a los silencios, a los caminos solitarios, a los kilómetros de asfalto sin un alma en el horizonte. Por eso, lo que comenzó a ocurrir una madrugada de octubre lo desconcertó tanto. Mientras ascendía por un tramo de curvas cerca de Zitácuaro, sintió de reojo que algo se movía en el retrovisor central. Al principio pensó que había dejado mal puesta alguna bolsa o cobija en la litera trasera, pero al acomodar el espejo con la mano, lo que vio lo dejó helado. En el reflejo, perfectamente encuadrada, había una figura humana. Era una mujer, sentada con las manos sobre las rodillas, el rostro ceniciento y el cabello largo desordenado. Lo extraño era que, al voltear físicamente hacia atrás, no había absolutamente nadie. Pensó que quizá estaba cansado o que la falta de sueño le estaba jugando una mala pasada. Trató de ignorarlo y siguió manejando. Pero a los pocos minutos volvió a mirarla de reojo. La figura seguía allí, no se movía, solo lo miraba con esos ojos hundidos, cargados de tristeza. El sudor le corría por la frente. Apagó la radio, encendió la luz interior para ver mejor, y aún así, solo en el espejo se veía a la pasajera. Ya con los nervios al límite, decidió detenerse en la siguiente área de descanso. Bajó del tráiler, prendió un cigarro con las manos temblorosas, revisó todo el interior. Nada, absolutamente vacío. Al subirse de nuevo, por instinto miró otra vez al espejo. La figura ya no estaba. No quiso contarle a nadie lo ocurrido. Le parecía absurdo, incluso para él. Sin embargo, en el fondo algo se le quedó grabado. No era una alucinación. La imagen era demasiado clara, demasiado nítida. La noche siguiente, por precaución, cubrió el retrovisor con una camiseta antes de arrancar. Pero no fue suficiente. A las 2 de la madrugada, ya de camino bajando hacia Ciudad Altamirano, sintió un escalofrío en la nuca. Sabía que no había forma de que alguien más estuviera en la cabina, y aún así sentía una presencia detrás de su asiento. Con el corazón latiéndole en las sienes, bajó un poco la camiseta que cubría el espejo, solo para mirar rápido. La mujer estaba otra vez allí. En esa ocasión no pudo controlar el camión. El susto lo hizo girar el volante bruscamente, y las llantas se salieron del borde de la carretera. Por suerte, alcanzó a controlar el tráiler antes de que fuera peor. Se detuvo de emergencia, encendió todas las luces y se quedó sentado varios minutos con las manos apoyadas en el volante, respirando agitado. Al amanecer, buscó un restaurante de carretera donde pudiera desayunar algo y calmarse. En el comedor, entre pláticas con otros choferes, decidió sacar el tema de manera casual. No mencionó lo que había visto, solo preguntó si alguien había oído hablar de cosas extrañas en esa ruta. Un trailero más veterano, canoso y de mirada apagada, le respondió sin levantar mucho la voz. «La muchacha del espejo, dices». «Sí, muchos la han visto. Dicen que hace años, antes de que pavimentaran bien este tramo, una joven se subió a un camión para escaparse de su casa. Nadie la volvió a ver. Se supone que se cayó en una curva y murió, pero su cuerpo nunca apareció». El camionero tragó saliva. Le enseñaron incluso una pared con fotos viejas, entre ellas una en blanco y negro, donde aparecía una chica de cabello largo, con el mismo tipo de vestido viejo que había visto en el reflejo.
No se sube al camión, agregó el veterano. Solo aparece allí, en los espejos, como si quisiera volver a casa, pero no pudiera hablar. Desde entonces, él tomó la costumbre de colgar un pequeño crucifijo en el retrovisor. No era particularmente religioso, pero algo dentro de él se lo pedía. Las siguientes noches, siguió manejando por la misma ruta, siempre con la camiseta cubriendo el espejo. Aún así, en más de una ocasión, sentía esa misma sensación en la nuca, un frío que no provenía del clima, sino de algo más profundo. Hubo una madrugada en particular que nunca olvidaría. Pasaba por un tramo recto cerca de Ciudad Hidalgo, donde la niebla era más densa. Sin querer, la camiseta que cubría el espejo se deslizó un poco con el movimiento del camión. Apenas y pudo ver el borde del reflejo antes de que la figura apareciera de nuevo. Pero esta vez, ella hizo algo diferente. La mujer movió los labios, como si intentara decir algo. No se escuchaba sonido alguno, pero claramente su boca se abría y se cerraba con lentitud, repitiendo lo mismo. Él se inclinó para verla mejor, tratando de leer lo que decía. Parecía una palabra, quizá dos. «Ayúdame». No soportó más. Se orilló, apagó el motor y se bajó del camión dejando las luces encendidas. Caminó varios metros alejándose, respirando el aire frío de la madrugada. No quería volver a mirar el espejo nunca más. Días después, en otra parada, le contó todo esto a un hombre mayor que limpiaba parabrisas en una gasolinera. El señor, sin sorprenderse demasiado, le dijo algo que se le quedó grabado. Esa alma quedó atrapada allí. Ni vive, ni descansa. Lo único que puede hacer es buscar su reflejo, para recordar que todavía existe. Desde entonces, el camionero adaptó una pequeña costumbre personal. Antes de arrancar el tráiler, ya sea de día o de noche, tocaba el espejo 3 veces con el dedo y murmuraba en voz baja: «Ojalá encuentres tu camino, muchacha». Aunque ya pasaron años de aquello, y aunque ha recorrido rutas diferentes, a veces, si el ambiente está demasiado callado y el asfalto se extiende recto por varios kilómetros, siente el impulso de mirar el espejo central, solo para asegurarse de que sigue vacío. Hasta el día de hoy no puede asegurar si fue real o si se trató de una especie de fatiga mental, pero en el fondo sabe la respuesta, porque hubo un detalle que lo marcó para siempre. En una de las últimas ocasiones, cuando ya había decidido quitar definitivamente el espejo de la cabina, lo bajó con cuidado y al darle la vuelta, notó una marca tenue, como de una mano, una impresión borrosa y fría en el vidrio, como si alguien hubiera estado allí, del otro lado, observándolo, esperando. Cuerpo colgando en el camino cañero. Hay cosas que uno no debería ver, ni aunque quisiera ayudar. Eso me lo repetí muchas veces después de lo que me pasó una madrugada de septiembre, manejando por un camino cañero de Tabasco. La carretera era de terracería vieja, rodeada de ceibas altas que no dejaban pasar la luz de la luna, y el lodo se pegaba en las llantas, haciendo más difícil avanzar. Esa noche había salido de un ingenio rumbo a Cárdenas, con una carga de azúcar, pero no quería agarrar la carretera federal porque ya se había corrido la voz de asaltos. Por eso me metí por ese tramo de brecha entre cañaverales. No era la primera vez que lo cruzaba, ya me lo sabía, aunque de noche se siente distinto, como si el mismo monte estuviera vivo. Iba lento, atento a los charcos, cuando de pronto los faros iluminaron algo que me hizo clavar el freno. A la orilla del camino, colgado de una ceiba, estaba el cuerpo de un hombre, balanceándose con la lluvia. Me quedé quieto, los limpiaparabrisas luchando contra el agua, sin creer lo que veía. El cuerpo estaba ahí, inmóvil, la cabeza inclinada hacia un lado, los pies descalzos. El corazón se me subió a la garganta. Pensé que quizá era un jornalero, alguien que se había rendido ante la vida. No sé por qué, pero apagué el motor y bajé. Solo llevaba una linterna y la lluvia me empapó de inmediato.
Caminé hacia el árbol con el lodo hundiéndose bajo mis botas. Cada paso se sentía más pesado. Llegué a unos pocos metros de la ceiba. Levanté la linterna y apunté directo a la rama. Ahí fue donde todo se quebró. El cuerpo ya no estaba. La soga seguía colgando, empapada, moviéndose sola con el viento, pero no había nadie. Me quedé parado con el agua corriéndome por la cara, la respiración agitada. Volteé para todos lados esperando ver si tal vez se había caído, si se había soltado. Nada. Solo el sonido de la lluvia y el crujir de las ramas. Di un paso atrás y tropecé. Casi caigo al lodo. No había duda. Lo había visto. Estaba colgado. Eso no me lo inventé. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza y ahí fue cuando decidí largarme. Corrí de vuelta al camión, subí de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador, patinando en el barro hasta que agarró tracción. No volví a mirar por los espejos. No quise. Sentía que si lo hacía, lo iba a ver sentado atrás. Unos 20 minutos después, con el corazón todavía al galope, llegué a una caseta de vigilancia improvisada que tenían los de una cooperativa. Ahí paré para avisarles de lo que había visto. Apenas entré, los dos vigilantes me vieron pálido y empapado y preguntaron qué me había pasado. Les conté, entrecortado por el miedo y la lluvia que todavía me escurría. Uno de ellos, el más viejo, me miró serio. No se rió ni hizo burla. Solo suspiró y me dijo: «Ya lo viste tú también». Me quedé helado. Según me contaron, hace años, un jornalero que trabajaba en esos cañaverales se había quitado la vida en esa misma ceiba. Problemas familiares, deudas, vicio, quién sabe. Lo encontraron colgado justo donde yo lo vi. Desde entonces, cuando hay tormenta, dicen que su sombra se aparece. No siempre, solo cuando el monte lo llama. Me ofrecieron un café caliente, pero yo no pude quedarme mucho. Solo quería llegar a mi destino, salir de ese tramo. Después de ese día, te lo digo claro, no volví a agarrar ese camino de noche, aunque me tocara rodear el doble de kilómetros, aunque se gastara más diésel. Cada vez que paso por Tabasco y alguien menciona cañaverales, me acuerdo de esa soga vacía, balanceándose sola bajo la lluvia. Los detalles que me marcaron no fueron solo ver el cuerpo desaparecer. Fue la certeza de que había algo más allí, algo que el monte guarda para sí. El olor a humedad, el frío pegándose a los huesos y esa sensación de estar parado frente a algo que no pertenece a este mundo. Hubo noches después en que me costaba dormir. Cerraba los ojos y veía de nuevo el cuerpo colgando. A veces incluso lo soñaba. Siempre igual. Iba manejando, lo veía, me detenía, bajaba con la linterna y cuando levantaba la mirada, ya no estaba. Una vez, meses después, platicando con otros compañeros en un taller de camiones, lo mencioné. Y para mi sorpresa, no fui el único. Otro chofer, más viejo, aseguró que también lo había visto. Exactamente igual, de noche, lloviendo, en el mismo árbol. Ese tipo de cosas se quedan entre nosotros. No es algo que uno ande contando a todo el mundo porque no falta el que se ría o diga que fue el cansancio, que uno va medio dormido. Pero el que se dedica a esto de manejar por la madrugada sabe que hay cosas que se ven, cosas que solo el monte conoce. Una madrugada, meses después de aquello, tuve que volver a pasar cerca, pero ya de día. No por el mismo camino, sino por una brecha cercana. Me detuve, miré hacia el cañaveral, y de lejos alcancé a ver la ceiba. La reconocí al instante. Estaba sola, más grande de lo que recordaba, y aunque el cielo estaba despejado, me pareció que el aire allí era distinto, más pesado. Seguí mi camino sin detenerme más. A veces, cuando la radio del camión se queda sin señal y solo se escucha el ruido del motor, me acuerdo de esa noche. Y juro que, por un instante, siento de nuevo el olor a tierra mojada y escucho el crujido de una soga meciéndose sola en el viento. La maleta de San Luis Potosí.
Años después, el camionero seguiría contando aquella historia en reuniones entre colegas, siempre con un tono reservado, como si narrara algo demasiado real para considerarse solo una leyenda. Él venía de cargar material de construcción desde el norte rumbo a Ciudad Valles. Era entrada la noche, cuando decidió detenerse en un pequeño paradero cerca de un tramo de la carretera conocido entre traileros por estar aislado y poco transitado. Era de esos sitios que parecen haber quedado olvidados con el tiempo. Una bomba de gasolina apagada, un banco de concreto agrietado y más monte que luces alrededor. Mientras estiraba las piernas, notó la maleta junto a su camión. No era reciente. Cuero negro, desgastado, con hebillas oxidadas. Parecía demasiado vieja para ser de un viajero actual, pero el camionero pensó que quizás alguien la dejó por error. No tenía nombre visible ni etiquetas. Movido por la curiosidad y un poco por ese respeto entre camioneros de cuidar lo que se encuentra en carretera, la levantó y la subió a la cabina, planeando dejarla en alguna delegación o en el primer pueblo grande. Reanudó la marcha. No pasaron ni 20 minutos cuando un aroma invadió la cabina. No era olor de motor ni de carretera, era perfume, pero uno antiguo, como el de las botellas redondas que usaban las abuelas. A eso se sumó una sensación helada, como si le hubieran bajado el clima al máximo, aunque él llevaba el aire apagado. Revisó los espejos con un movimiento automático, y fue allí cuando lo vio. En el retrovisor interior, justo en el borde del marco, la figura de una mujer. No distinguía bien el rostro, apenas un contorno delgado con cabello largo y un vestido claro. Giró de golpe para ver atrás, pero no había nadie, ni sombra. El susto lo obligó a detenerse de inmediato. Encendió las intermitentes y bajó de la unidad. El silencio era tan absoluto que hasta su respiración le parecía un ruido extraño. Decidió revisar la maleta. Algo le decía que todo estaba relacionado. La bajó de la cabina, la colocó sobre el asfalto y la abrió. Dentro encontró ropa, sí, pero no era de esta época. Vestidos largos, encajes amarillentos, zapatos pequeños con suela gastada y una fotografía en blanco y negro, ya de esas que parecen más gris que cualquier otro color. Mostraba una pareja joven, un hombre con traje de antaño y una mujer de vestido largo, sonriente, con el mismo tipo de cabello largo que había alcanzado a ver en el espejo. Detrás de la foto, en letra cursiva, estaba escrito un nombre y una dirección que ya no le sonaba a nada moderno. El viento sopló justo en ese momento, levantando polvo, y fue cuando escuchó, muy bajito, justo detrás de él: «Llévame a casa». No fue un grito, fue un susurro suave, casi cariñoso, como si le estuvieran pidiendo un favor. El camionero no se giró de inmediato. Solo tragó saliva y se quedó un rato quieto mirando hacia el monte, hasta que se convenció de que debía hacer algo con la maleta. La subió de nuevo a la cabina y arrancó, esta vez sin música, sin radio, solo con el motor como compañía. En el primer pueblo grande, San Ciro de Acosta, se detuvo en una tienda que todavía tenía luz encendida. Preguntó por el nombre que estaba escrito detrás de la fotografía. Al principio, la señora de la tienda lo miró raro, pero después llamó a un hombre mayor que estaba sentado afuera. Aquel hombre, con bastón en mano, al escuchar el nombre y ver la foto, se quedó serio. Dijo que sí, que esa joven era su hermana y que hacía muchos años había desaparecido. Iba camino a su boda en un carro prestado, pero el vehículo nunca llegó. Solo encontraron el auto abandonado en un tramo solitario, sin señales de ella ni de sus cosas. Con ayuda del anciano, el camionero llegó hasta una casona vieja al final de una calle de piedra. Las ventanas tenían rejas antiguas y la pintura estaba cuarteada, pero en el interior se veía luz. Golpeó con los nudillos y al poco rato le abrió una mujer mayor. Llevaba un chal tejido al hombro y el cabello recogido en un moño bajo. Cuando le mostró la maleta y la fotografía, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. No hubo palabras largas ni explicaciones.
La mujer simplemente dijo: «Gracias por traerla de vuelta». El camionero dejó la maleta en la entrada, sintiendo que de algún modo había completado un recorrido extraño, como si esa carga no hubiera sido accidental. Mientras la anciana acariciaba la tapa de cuero, él notó que el perfume ya no se percibía en el aire. La cabina olía otra vez a plástico, motor y carretera, y el ambiente se sentía normal, como si algo que había estado flotando alrededor se hubiera disipado finalmente. Regresó al camión con un nudo en el pecho. No era miedo lo que sentía ahora, sino una mezcla entre alivio y respeto. Encendió el motor y continuó su viaje con la seguridad de que, al menos por esa noche, había hecho algo más que transportar mercancía. Había servido de puente entre alguien que todavía buscaba su hogar y los vivos que seguían esperando. Pasaron los kilómetros, y aunque su reloj marcaba que no había perdido tanto tiempo, a él le parecía que aquella noche había durado más de lo normal. En cada parada, revisaba los espejos por costumbre, esperando ver de nuevo aquella silueta femenina. Pero ya no volvió a aparecer. Solo el asfalto interminable y el ronroneo constante del motor. Muchos años después, otros camioneros le preguntaban si la historia era real. Él no juraba nada. Solo decía que a veces la carretera no solo conecta ciudades, también conecta mundos. Y que hay cargas que uno no elige, pero que tiene que entregar, así, sin buscarlo, como una vieja maleta olvidada junto a un tráiler. Accidente. En la carretera montañosa de Puebla, un camionero presenció un accidente que nunca ocurrió. Al menos no esa noche. Al tomar una curva notoria por tragedias pasadas, sus faros iluminaron el caos. Un autobús de pasajeros volcado y personas pidiendo auxilio esparcidas por el asfalto. El chofer detuvo el tráiler en seco y corrió a ayudar, horrorizado ante la escena. Pero mientras se acercaba, los gritos cesaron y la imagen entera se desvaneció ante sus ojos, dejando la vía vacía y silenciosa. Aturdido, lo comentó en el siguiente pueblo, y le contaron que exactamente un año atrás, ese mismo día, un autobús había caído al barranco ahí mismo. Varios lugareños y conductores aseguran ver la repetición de aquel accidente en su aniversario. Con el cuerpo estremecido, el camionero comprendió que había visto un eco del pasado, almas recreando sus últimos momentos. Desde entonces, al pasar por ese tramo en la fecha fatídica, toca su claxon en señal de respeto y alerta, sabiendo que las tragedias pretéritas pueden cobrar vida por instantes en la soledad de la sierra. Al paso de los años, el recuerdo de esa madrugada seguía latente en su memoria. Aunque lo hubiera querido ignorar, aunque le dijeran que era sugestión o fatiga, cada vez que debía cruzar por esa carretera, sentía el peso invisible de lo que allí había ocurrido. Y el eco de las historias contadas por otros traileros en las fondas y paraderos solo confirmaba que no había sido el único. Algunos lo narraban igual: cuerpos en el asfalto, el autobús partido a la mitad, maletas regadas como testigos silenciosos. Otros aseguraban que lo que se veía no siempre era lo mismo. A veces aparecían niños llorando o una mujer de vestido blanco moviéndose entre los vehículos, pidiendo ayuda con una mano ensangrentada. Una noche de octubre, obligado por la ruta asignada, regresó a ese mismo tramo. El calendario marcaba un nuevo aniversario. El clima estaba denso, cubierto de niebla baja que se pegaba a la carrocería del tráiler como un velo frío. Por momentos, el motor parecía ahogarse con el aire húmedo, y las luces delanteras apenas rasgaban la niebla a pocos metros. Al llegar a la curva, el hombre instintivamente bajó la velocidad. El eco de sus propios pensamientos se mezclaba con el sonido apagado del motor y el golpeteo suave de la lluvia sobre el parabrisas. No había otro vehículo a la vista, ningún reflejo, ninguna señal de vida. Hasta que, repentinamente, entre la bruma, vio de nuevo las siluetas. Personas corriendo de un lado a otro, como sombras atrapadas entre dos mundos. Esta vez no era solo el autobús volcado.
Ahora distinguía una figura inmóvil en el centro de la carretera, de pie, mirando en su dirección. El hombre pisó el freno con suavidad, sin atreverse a detenerse por completo. Esa figura no tenía rostro. No había rasgos, solo una forma humanoide, estática, que parecía observarlo en silencio. Por segundos que se sintieron eternos, la figura no se movió. Luego, lentamente, se giró y comenzó a caminar hacia el barranco, perdiéndose en la niebla. El camionero no volvió a bajarse esa noche. Aceleró con firmeza, pasando junto a lo que sabía no era de este mundo, con el corazón golpeando contra su pecho con tal fuerza que parecía querer romperlo desde adentro. Cuando llegó a la siguiente estación de combustible, pidió un café cargado y se quedó en silencio junto a otros conductores. Uno de ellos, sin que él hubiera dicho una palabra, comentó: ¿también la viste? Cada año, la misma fecha, ahí siguen. Y otro añadió, mirando su taza: dicen que si te detienes demasiado tiempo, se te suben al camión. Esa frase quedó martillando en su cabeza durante semanas. Al principio, la descartó como una superstición más, pero algo le hizo dudar. Una noche, al revisar su cabina tras un viaje largo, notó algo que lo paralizó. Una huella húmeda en el piso de la litera. No podía ser suya. Acababa de limpiar. Y el tamaño de la marca era más pequeño, como de un zapato escolar. Lo primero que pensó fue que algún despachador o ayudante la había dejado por error, pero luego recordó que no había tenido a nadie a bordo, ni en esa ruta ni en las anteriores. El camión había estado cerrado todo el tiempo. A partir de entonces, comenzó a notar cosas menores. La radio encendiéndose sola, estática sin razón. El espejo retrovisor interior mostrando reflejos que no correspondían a lo que llevaba en el remolque. Pequeñas manchas de humedad que aparecían en el parabrisas incluso cuando no llovía. Con el tiempo, el camionero adoptó una costumbre que se volvió ritual. Cada vez que pasaba por la curva maldita, no solo tocaba el claxon en señal de respeto, sino que también colocaba en el tablero delantero un pequeño ramo de flores silvestres recogidas en el camino. No era religioso, pero sentía que de alguna manera eso calmaba el ambiente. Algunos de sus compañeros comenzaron a hacer lo mismo. Flores en los tableros, veladoras encendidas durante el trayecto, amuletos colgados de los retrovisores. Una madrugada, sin embargo, ocurrió algo que quedó grabado en su memoria como el momento más aterrador de su vida. Era pleno noviembre y la carretera estaba más desierta que nunca. Al tomar la curva, ya con la costumbre de ir despacio, el motor empezó a fallar. El velocímetro bajó solo y el volante se volvió pesado. Pensó en una avería, pero antes de poder detenerse por completo, el tráiler se apagó, quedando inmóvil en medio de la carretera. La niebla lo envolvió con una densidad imposible, como si el aire se hubiera convertido en plomo. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta del copiloto. No había nadie. Encendió la luz interior, sudando frío, y escuchó claramente pasos rodeando la cabina. Sin abrir las ventanas, revisó los espejos. Nada. Entonces, de la radio surgió una voz distorsionada. No música, no estática. Una voz. Decía su nombre. Lo repetía una y otra vez, con un tono grave, arrastrando las sílabas como si viniera de muy lejos. Cerró los ojos un momento, apretando el volante con fuerza. Cuando los abrió, todo estaba en silencio de nuevo. El motor encendió solo, sin que él tocara la llave. Aceleró sin mirar atrás. Al llegar a un paradero en el siguiente estado, ya con las manos temblando, le contó lo ocurrido a un mecánico. El hombre le respondió algo que terminó de helarle la sangre. Eso le pasó a un colega hace 2 años. Exactamente igual. La voz, los golpes, el motor apagándose. Él no aguantó. Se bajó del camión en plena niebla y nunca lo volvieron a ver. Desde ese día, el camionero jamás volvió a recorrer esa ruta de noche. Solo aceptaba viajes diurnos,
con el sol iluminando cada curva, cada piedra, y aún así, en el fondo de su mente, sabía que aquellas almas seguían ahí, esperando cada aniversario para volver a mostrarse, para arrastrar a algún desprevenido hacia su destino final. Tráiler en los tramos más solitarios. En la ruta nocturna de Monterrey a Nuevo Laredo, un camionero notaba con frecuencia que otro tráiler aparecía detrás de él en los tramos más solitarios, acompañando sus luces en la distancia. A veces, en paradas cortas, veía aquel camión estacionarse unos metros atrás, aunque nunca observó al conductor. Una noche, decidió acercarse cuando el tráiler fantasma se detuvo junto a la nada. Para su asombro, encontró la cabina vacía y silenciosa, con la puerta entreabierta. Anotó la matrícula por curiosidad. Más tarde, un colega de Central le confirmó algo escalofriante. Esa matrícula pertenecía al camión de un amigo suyo trailero que murió en la carretera años antes, alguien a quien el camionero recordaba bien. Comprendió que su amigo fallecido aún recorría esa ruta cuidándolo a la distancia. Ahora, cuando nota esos faros familiares tras él, en lugar de temor siente compañía. Sabe que es un convoy del más allá y aunque se persigna, agradece en voz alta la silenciosa solidaridad de su colega fantasma que sigue rodando junto a él. Esa historia la escuché de boca de un chofer en un patio de maniobras, una madrugada fría en Nuevo Laredo, mientras esperábamos turno para cargar. El hombre, con el rostro marcado por los años al volante, fumaba en silencio y luego de unos minutos me soltó ese relato sin que se lo pidiera. Me dejó pensando, no voy a negarlo, pero al principio lo tomé como una de esas leyendas entre traileros, como los chismes que corren para matar el tiempo. Sin embargo, unos meses después, viví algo que me hizo recordar exactamente esas palabras. Era noviembre, venía solo de regreso desde Monterrey, cargado de abarrotes. La noche estaba densa, sin luna, con apenas alguna estrella asomando. No había más vehículos. Pasando el tramo de Colombia, antes de llegar a la bifurcación con lampazos, noté por los espejos que unas luces se encendían a lo lejos. Primero pensé que era un retén o alguna unidad de policía, pero conforme avanzaba, entendí que se trataba de un tráiler. Me mantuve a velocidad constante, sin apurarme. Aquellas luces seguían la misma distancia, ni se acercaban, ni se alejaban, como si alguien deliberadamente mantuviera el mismo ritmo que yo. En un punto, la curiosidad me ganó. Reduje la velocidad, frené y orillé el camión en un paraje polvoso. Encendí las intermitentes, descendí y esperé a que el tráiler de atrás hiciera lo mismo. Pasaron unos minutos largos. Luego, ahí estaba. Las luces se detuvieron a unos metros, igual que había escuchado en el relato del viejo trailero. Esperé a ver si alguien bajaba. Nadie. Solo el ronroneo del motor lejano. El viento movía ligeramente las ramas secas al costado de la carretera, pero fuera de eso, completo silencio. Me armé de valor, encendí mi linterna y caminé hacia él. Al acercarme, noté que el tráiler era un Kenworth viejo, con pintura azul desgastada. La placa trasera estaba medio borrada por el óxido, pero aún se alcanzaba a leer algo. La cabina tenía la puerta entreabierta. Le hablé en voz alta, pregunté si había alguien, si necesitaban ayuda. No hubo respuesta. Me acerqué más, iluminando el interior. Estaba vacío, sin conductor, sin nada. Solo el volante y el asiento, cubiertos de polvo. El tablero apagado, ni un foco encendido. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El viento sopló más fuerte, como si la misma carretera me empujara de vuelta a mi camión. Me apresuré a regresar. Subí a la cabina, encendí el motor y miré otra vez por el retrovisor. El tráiler seguía ahí, inerte. Apenas alcancé la central de Nuevo Laredo, ya con la adrenalina bajando, fui directo a buscar al encargado de patio.
un hombre mayor que conocía bien las rutas y los camiones que andaban por ahí. Le conté lo que vi y le pedí que me ayudara a identificar la matrícula, que anoté rápido en una hoja cuando estuve junto al tráiler. Él la revisó, buscó entre unas carpetas viejas y me miró con el ceño fruncido. Esa unidad, me dijo, con voz baja, era de un amigo mío. Se llamaba Eliseo. Murió hace años en un accidente rumbo a Monterrey, en esa misma ruta. Sentí que el estómago se me encogía. Le pregunté si era común que otros lo vieran, y me dijo que algunos colegas ya habían reportado lo mismo. Siempre el mismo patrón, un tráiler viejo, azul, con las luces encendidas, que aparece detrás de uno en los tramos solitarios, como si escoltara desde las sombras. Esa noche me costó dormir. Con el tiempo, cada vez que vuelvo a recorrer esa carretera, no puedo evitar mirar los espejos, sobre todo en los tramos oscuros donde apenas las luces del tablero iluminan mi camino. A veces, sí, veo de nuevo esas luces conocidas a lo lejos. Ya no bajo, ya no me acerco, solo mantengo el volante firme y le hablo en voz baja, agradeciendo que me acompañe. En cierta ocasión, casi sufro un accidente por un animal que se cruzó de golpe. Iba con carga de material pesado y al frenar de golpe sentí que el camión se me iba de lado. Fue cuestión de segundos, pero justo en el momento crítico sentí un golpe leve, como si algo empujara mi tráiler desde atrás, devolviéndome el equilibrio. Miré por el retrovisor y ahí estaba, las luces detrás de mí, inmóviles. Después de esa vez, entendí que no es solo una leyenda, es algo que de verdad sucede y que no todos logran ver. Algunos compañeros incluso prefieren no hablar del tema. Dicen que si lo nombras mucho, lo atraes. Yo prefiero pensar diferente, que el espíritu de Eliseo sigue rodando, cuidando a los que compartimos el mismo camino, que no descansa porque su ruta quedó inconclusa y mientras recorre la carretera nos ofrece su ayuda silenciosa. Lo curioso es que nunca lo ves en el día, solo de noche, entre las sombras, y siempre manteniendo la misma distancia, como un hermano mayor que te cuida sin hacerse notar. Con el tiempo, uno aprende a distinguir esas luces de otras. Hay algo distinto en el tono, en el parpadeo, en la manera en que se reflejan sobre el asfalto. No sabría explicarlo con palabras, pero lo sabes. En las noches largas, mientras el motor ruge y el viento golpea los espejos, ver esas luces ya no provoca miedo. Al contrario, es una señal de que no vas solo. Y cuando llega el amanecer y los primeros rayos del sol borran las sombras, al mirar atrás ya no hay nada, ni luces, ni tráiler azul, solo la carretera vacía extendiéndose hasta el horizonte, como si todo hubiera sido un espejismo. Pero en el corazón del camionero queda el recuerdo, la certeza de que alguien, desde el otro lado, sigue cuidando el camino. Última ruta. Antes del retiro. Era un hombre de carácter templado, de esos camioneros de antes, curtidos por años de carretera y silencio. 40 años al volante le daban una calma que ya no se veía en los choferes jóvenes. Esa noche iniciaba lo que él mismo había dicho que sería su última ruta antes del retiro, un viaje de Monterrey hasta Tapachula, cruzando el país entero de norte a sur. La carga, electrónica. El motivo, cerrar un ciclo. La madrugada estaba limpia, el cielo despejado, pero desde los primeros kilómetros empezó a sentir algo fuera de lugar. No era físico, sino una pesadez en el pecho. Cada kilómetro, en lugar de relajarle, parecía ponerle más tenso. En su experiencia, esos presentimientos no se ignoraban, pero no dijo nada a los de la central, simplemente siguió. Cerca de Zacatecas, en un tramo plano, vacío, rodeado de desierto, ocurrió el primer suceso. Mientras avanzaba, sus luces iluminaron un tráiler volcado al lado izquierdo. La cabina destrozada, humo elevándose. Su corazón dio un salto porque ese mismo modelo, con los mismos colores, era el suyo. Frenó de golpe. Se quedó mirando el accidente unos segundos.
pero al volver a encender las luces altas para enfocar mejor, allí no había nada. La carretera limpia, ningún rastro de llantas ni escombros, como si lo hubiera imaginado. No quiso detenerse ni hablarlo por radio, solo murmuró algo para sí mismo, secándose el sudor de la frente. Seguía conduciendo, pero ya no con la misma tranquilidad. La noche avanzaba y el cansancio le fue alcanzando de forma extraña. Él no solía dormir en ruta, pero de pronto los párpados le pesaban como si llevara días sin descanso. Buscó un área de descanso antes de San Luis Potosí y apagó el motor. Cerró los ojos unos minutos, pero no estaba dormido del todo. Fue entonces que, en esa especie de duermevela, la escuchó. La voz de su esposa, fallecida hacía casi 10 años. La imaginó sentada junto a él en la litera, con ese mismo vestido azul con el que la enterraron. Le hablaba bajito, con la misma ternura de siempre. «Vuelve a casa, por favor». Abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole en el pecho como si fuera un novato en su primer viaje. No había nadie, solo el eco del viento entre los árboles. Sin pensarlo mucho, encendió el motor y continuó. Aunque parte de él ya quería regresar, sentía que tenía que terminar la ruta. Pasó el resto de la madrugada con los nudillos apretando el volante, los ojos más abiertos que nunca, revisando el espejo cada tanto, como esperando volver a ver a su esposa reflejada ahí. Cuando el cielo empezó a clarear, ya estaba cerca de Puebla. El tráfico aumentaba en la autopista. Camiones, autobuses, autos particulares. Fue ahí donde la sensación alcanzó su punto máximo. En un cruce, mientras el sol apenas tocaba el horizonte, vio cómo delante de él varios vehículos frenaban en seco. Luces intermitentes, ruido de llantas chillando. El tráiler que iba 2 vehículos delante derrapó peligrosamente. Él reaccionó de inmediato, pisó el freno hasta el fondo, sintiendo cómo el remolque se ladeaba. El chirrido fue tan largo y fuerte que pensó que de verdad iba a ser su último viaje, pero no por voluntad propia. El camión se detuvo a centímetros de una camioneta blanca que ya había quedado cruzada de lado. Todo quedó en silencio un instante, solo con el sonido de los motores encendidos y algunas bocinas. No hubo muertos ni lesionados, pero para él fue suficiente. Ahí, parado con las manos temblando, supo que esa no era casualidad. Esa advertencia, esas visiones de la noche anterior, el cansancio repentino, todo había sido para evitar eso, para que no acabara aplastado entre fierros y gasolina. Sin apagar el motor, marcó por radio a la base. «¿Te pasa algo?», le preguntó el de siempre, sorprendido de oírlo tan temprano. «No más. Ya estuvo. Me regreso. Fue mi última corrida», respondió con la voz quebrada. El regreso lo hizo sin prisa, deteniéndose a descansar en cada pueblo que encontraba. La tensión se le fue soltando poco a poco, y cuando finalmente entró a su colonia, se bajó del tráiler con una sensación de paz que no recordaba haber sentido en años. Desde entonces, el hombre se dedica a cuidar un pequeño taller de camiones en su ciudad, y cuando algún joven chofer pregunta por qué se retiró justo cuando aún tenía fuerzas, él solo sonríe y cuenta aquella historia. Habla de su tráiler volcado fantasma, de su esposa que volvió para advertirle, de aquel frenazo a centímetros de la muerte. No todos le creen. Algunos piensan que es solo un cuento de viejos para meterles respeto. Pero los que han pasado suficientes noches solos en carretera, con el volante firme entre las manos y el eco de sus propios pensamientos como única compañía, saben que hay cosas que uno siente, y que a veces hay que hacer caso a esas voces que ya no deberían hablar. El hombre siempre termina su relato igual. No sé si fue el destino o si fue ella, pero aprendí que no siempre es cobardía dar media vuelta. A veces es la forma en que el camino te dice que ya hiciste suficiente.